Bien, hoy vamos a ver delito culposo. Vamos a avanzar rápido todas las cuestiones prácticas y conceptuales para que ustedes no tengan inconvenientes al momento de la lectura. Perdón. Bueno, el tema de rendir regular ya lo saben. Ustedes preparan un tema, empiezan a desarrollar y después la mesa examinadora los evalúa relacionando temas por los otros, las otras unidades del programa. Tienen la opción, por supuesto, de pedir que se extraigan bolillas, pero eso es opción del alumno. No hay ningún inconveniente con este tema. Un segundo. Les decía que los delitos Los delitos culposos tienen una característica particular en el cual se valora se desvalora o se produce un disvalor respecto de la acción en particular y del resultado en especial. Las circunstancias son las siguientes. En el delito culposo, el sujeto activo, o sea, la persona que realiza la conducta, no persigue un resultado lesivo, sino que éste ocurre a consecuencia de no haber, al momento de la realización de su conducta, puesto la diligencia debida en realizar la conducta conforme a parámetros, si son reglados dentro de la norma, si no son reglados dentro del ámbito de evitación de un peligro. Y acá tenemos las características de que los delitos culposos pueden ser reprochados a título de imprudencia, de negligencia o de impericia. ¿Se entiende? Entonces, pongamos como ejemplo aquella persona que tiene, y acá viene una cuestión particular, que el delito culposo tiene un contenido final, como los dolosos. O sea, hay una acción final, pero la acción final, cuyo resultado se persigue, no es en esencia ilícita. De repente, a modo de ejemplo, una persona que se traslada en su vehículo particular y está apurada porque llega tarde. Su conducta se está manifestando, se está desplegando, se está ejecutando en términos de llegar a horario al destino a donde tiene que arribar. Pongamos un ejemplo concreto. Resulta de que el profe Daniel tiene que llegar a las 19 horas los días lunes a la cátedra a dar la clase teórica. Y resulta que él estaba en la ciudad de Palpalá y eran las 19 menos 10 minutos. Entonces, evidentemente, la previsibilidad de lo que él debería figurarse mentalmente es que para llegar no tan tarde va a tener que venir a exceso de velocidad en la ruta, arriba en la conducción de su auto. ¿Ok? Pero él nunca previó la posibilidad de que viniendo fuerte en las condiciones meteorológicas de este día, en el cual tenemos mucho frío y además cinta asfáltica mojada porque está lloviznando, estuvo lloviznando prácticamente durante todo el día. Esto hace que uno pueda prever que circulando a exceso de velocidad pueda llegar a perder el control del vehículo y producir un accidente. ¿Ok? Pero resulta que él confía en sus habilidades de manejo y acá ya los estoy introduciendo en la distinción entre lo que se refiere a culpa consciente de dolo eventual, que es otra de las distinciones que vamos a hacer en esta clase. Él confía en que por sus habilidades en la conducción de un vehículo automotor, sumado a el avance tecnológico que tiene instalado su propio auto, imaginemos que tiene un auto de última generación, que tiene muchas ayudas electrónicas para evitar patinar, que derrape, que frene bien sobre el asfalto mojado, que incluso doble en estas circunstancias, que va a venir rápido y no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Perfecto. Y en el trayecto
se cruza un peatón en la autopista a media luz y él no tiene el reflejo suficiente para frenar y evitar la colisión. Lo atropella y le produce lesiones. ¿Sí? En este contexto que yo les acabo de decir, ¿se le puede reprochar a él el resultado de las lesiones a esa persona que se cruzó por una circunstancia en la cual él ha previsto este resultado y lo ha querido? Ojo con los delitos dolosos, ¿sí? Porque es muy distinto a que él salga en el auto con toda la intención de atropellar a alguien que esté cruzando la calle, a que de manera ocasional, imprevista, se cruce a alguien y él no haya tenido la suficiente prudencia porque venía en exceso de velocidad y lo atropella. Y el mismo caso circulando dentro del margen de la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces tenemos tres supuestos. Pero entonces no sería como una infracción al debido cuidado, ya si está dentro del margen. Claro, evidentemente acá está inobservando las reglas de cuidado, sin duda. Perfecto. Entonces, su conducta es reprochable por ser disvaliosa en esencia, porque hay una conducta disvaliosa, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Bien. Se le puede reprochar Sí, porque sin entrar a analizar si produjo o no el resultado. ¿Sí? porque Todavía no tenemos resultado. él tiene que ver las condiciones, Ok. la cual estaba la cinta asfáltica. Bien. Y no, gracias. Sí, pasamos. Gracias. Se tendrá en cuenta también si el peatón pasa por alguna... Por alguna zona habilitada, por ejemplo, un paso de cebra. Bueno, en el ejemplo que puse, evidentemente no, porque se cruzó en una autopista por el asfalto. Claro, el paso peatonal, que es sobre nivel. Ok, no lo puedo atropellar ahí porque... Poder tenerse en cuenta que el peatón tendría que haber pasado por esas pasarelas. Bueno, y acá nos aproximamos a las reglas valorativas de la teoría de la imputación objetiva. Muy bueno tu aporte, porque nos coloca en situación de analizar estas circunstancias. Entonces, justamente para los delitos culposos o delitos imprudentes, abarcativos de la negligencia, la impericia y la imprudencia como característica particular del modo comisivo. Imprudencia, ¿qué implica? Actuar sin prudencia, sin aplicar la debida prudencia o la debida diligencia en una acción reglada eventualmente que no es normativa, sino que está estandarizada, las reglas de tránsito. ¿Ok? La impericia está dado por falta de pericia. Correcto. ¿Y qué es pericia? Es aplicarle reglas en la realización de una actividad, ¿sí? En la cual una persona tiene normado la práctica, ¿sí? Supongamos, un médico que no tiene la especialidad en cirugía e ingresa al quirófano y opera. ¿Se entiende? Si comete algún error o algo, evidentemente está haciendo algo para lo que no estaba capacitado suficientemente para hacer, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las circunstancias de el gasista no matriculado que sí está instruido porque tiene prácticas, pero no tiene las reglas específicas para desarrollar una instalación con todas las medidas de seguridad, ¿sí? Y la negligencia es aquel que hace más de lo debido. ¿Se entiende? Es negligente porque es temerario en la realización de su actividad. ¿Vieron ustedes? Hace poquito circuló en redes sociales un video de una mujer que no le habían colocado el arnés para hacer un salto, ¿sí? Y que el grupo que hace el ademán de arrojarla al vacío, la tiró al vacío
Y resulta que la cuerda estaba bien enrollada en el piso y esta mujer perdió la vida. Es negligencia. Analicemos. ¿Hay negligencia? Sí. ¿Fue negligente? ¿Fue imprudente? ¿Fue en impericia? ¿Es culposo? ¿Es doloso? ¿Es con dolo eventual? Nos preguntemos. En el dolo, esto les tiro una frase así para que ustedes distingan. La diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente o culpa con representación, que era el ejemplo que yo les dije recién. Él tenía que venir de Palpalá bajo la lluvia rápido porque llegaba tarde a clase. Entonces se sube al auto y maneja muy fuerte en la ruta para llegar lo más temprano posible. Tarde, pero lo más temprano posible. ¿Ok? Y en el medio se le cruza un peatón, lo atropella y lo hiere. Podría haber chocado un auto, podría haber causado cualquier resultado. Él previó la posibilidad de causar un resultado lesivo a sabiendas de que venía en exceso de velocidad. Sí, tuvo la representación de hacerlo, pero confiaba en que no iba a ocurrir porque su vehículo es de última generación. Tiene toda la tecnología con elementos de seguridad sobre el rodado que le iban a corregir cualquier error de lo que él conduciendo no iba a poder hacer. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Los autos tienen sistemas antibloqueos en los frenos. ¿Sí? Supongamos que ustedes aprietan con mucha fuerza el pedal de freno y estos vehículos que tienen estos sistemas de seguridad evitan que la rueda se bloquee y el auto empiece a patinar sobre el asfalto. ¿Se entiende? Entonces, produce una frenada más eficiente en una menor... Claro, las famosas ADAS, que son asistencias a la conducción, por sus siglas en inglés. Bien. Y resulta que hay autos que tienen control de tracción que evitan que mientras ustedes están frenando y además doblan, que el auto tienda a hacer un trompo y que esto provoque, por ejemplo, un vuelco, ¿no? O que golpee al auto que viene en el carril del costado. Bien. Esto que él realiza a sabiendas que puede ocurrir, pero confía en que no, implica representarse. Y representarse es anticiparse a un evento futuro diciendo que estoy protegido. Confío, pero igual ocurre. ¿Por qué? Porque al momento hubo negligencia, imprudencia o impericia. O sea, fue mayor el factor confianza que el factor prudencia en este caso. ¿Se entiende? Esto sería una culpa con representación. Mismo ejemplo, supuesto similar. Él sabe que puede llegar a pasar algo, pero no le importa. Si se cruza, culpa del que se cruzó y yo lo siento mucho, si se lastimó es su problema. Hay un dolo eventual, porque desprecia o menosprecia la posibilidad de producción de un resultado lesivo. Por lo tanto, él asume como propia las consecuencias. ¿Sí? Porque no es que yo confío porque tengo el auto más tecnológico que hay en el mercado que me va a ayudar en el momento preciso y voy a evitar el resultado. No, si se cruza, problema del otro. No quiero que se malinterprete, pero para el ejemplo es válido. ¿Se entiende? Se representa la posibilidad del resultado y lo menosprecia. Asume las consecuencias, o debería asumir las consecuencias. ¿Se entiende? Bien. En los delitos culposos la discusión está entre la asignación de una valoración negativa a la conducta o al resultado, que es lo que se exige. ¿Sí? En los delitos culposos, lo que ocurre es que para la imputación al tipo penal, al tipo objetivo, es necesaria la materialización del resultado. Porque los delitos imprudentes no admiten tentativa. Presten atención, lo vuelvo a decir. El delito imprudente o el delito culposo no admite tentativa. Pero estas dos posturas refieren a que en el disvalor de la acción se castiga la posibilidad de que el autor haya aplicado un factor de evitación del daño.
actuar dentro de los márgenes legales permitidos, sin perjuicio de que el resultado ocurra en el hecho. Y acá ya nos vamos directamente a la teoría de la imputación objetiva. Y en el disvalor del resultado se reprocha justamente la lesión al bien jurídico causada no solo por la puesta en peligro del bien jurídico, sino porque esa lesión se realiza en el resultado existiendo la posibilidad de evitarlo. ¿Ok? Fíjense que en ambos el factor de evitación existe. En el caso de los delitos con dolo eventual, el factor de evitación se descarta por la asunción de las consecuencias al menospreciar el resultado, menospreciar la posibilidad del resultado. ¿Sí? Esto por supuesto que son corrientes de interpretación. En líneas generales hay escuelas que establecen que el mayor o menor reproche al autor está dado en función de la extensión del daño producido en el resultado. Pero lo disvalioso es la conducta en sí misma. Lo que ocurre es que para los delitos dolosos no ofrecería problema este análisis. Sí lo ofrecería en el caso de los delitos culposos. De repente, la conducción imprudente, sin producción de un resultado, infringe normativa, pero no es normativa del derecho penal. Tiene características propias, sancionatorias, como lo tiene el derecho penal, pero de aplicación supletoria. Por ejemplo, una multa por exceso de velocidad. El aspecto contravencional, digamos. Exactamente, queda en el ámbito contravencional. Correcto. Está muy bien. Las otras circunstancias están dadas en que la imputación objetiva establece lo que en alguna medida se habló en otras clases, por mí creo, la valoración de las conductas que quedan alcanzadas o cubiertas por los riesgos permitidos, ¿sí? De aquellas que exceden el límite de la tolerancia del riesgo o del riesgo permitido. Me doy a explicar mejor para que ustedes no se mareen con esto. Yo ponía el ejemplo de que la vida en sociedad implica, al momento de salir a la calle, asumir determinados riesgos, ¿sí? La circulación en la vía pública, la circulación en transportes públicos, la realización de tareas riesgosas como, por ejemplo, practicar deportes de contacto, ¿sí? Un jugador de rugby sabe que eventualmente en el partido puede salir con alguna lesión, alguna lastimadura, un hueso roto. Los que practican deportes de contacto como artes marciales, el boxeo, etcétera, también están dentro de una actividad reglada, pero estos riesgos, cuando materializan un resultado, quedan fuera del ámbito de la imputación penal. ¿Se entiende? Porque hay una autopuesta en peligro aceptada por la propia víctima. ¿Sí? Que es uno de los supuestos que excluyen la aplicación del derecho penal. ¿Sí? Como por ejemplo podría decirse, muy estirado el concepto, de lo que le pasó a esta señora que quería hacer esta práctica de salto con una soga elástica. ¿Sí? Asume el riesgo, sí, pero no se tomó la debida precaución, cuidado. Claro, porque ¿saben lo que pasa? Seguramente habrá firmado todo. Sí, evidentemente a vos te exigen firmar un deslinde de responsabilidad, pero todo desde el momento en que uno se presenta, paga la entrada para hacer el salto, opera bajo el ámbito del principio de confianza, porque uno cree que todas las reglas de seguridad están aplicadas, está verificado por la autoridad de aplicación y me garantiza que lo único que me puede producir es el miedo o el temor del salto y la sensación al vacío, pero no que voy a resultar lesionado o muerto. ¿Se entiende? Y sobre todo cuando el propio participante desconoce cuáles son las reglas
de seguridad. Uno podría pensar, che, pero si te vas a tirar con una soga por un puente, vas a hacer bungee, evidentemente te tienen que atar la soga, te tienen que poner el arnés. Sí, pero yo me puse el arnés, pero no verifiqué si la soga estaba puesta o atada al arnés. Se sobreentiende que sí, pero yo no controlé porque no lo sé controlar. Claro, pero en ese caso ya queda exento de la persona que va a En mí realizarlo. mismo. ¿Por qué? Porque hay un auto puesto en peligro, pero el límite es justamente el deslinde de responsabilidad en caso de que del susto te produzca una falla cardíaca. Claro. ¿Se entiende? En MDQ creo que a usted le gusta pasó con Pulini que casi se sale el ojo. Digamos. Bueno, sí, Caso y la- bueno, hay un deslinde de responsabilidad porque exactamente. Sí, sí, sí. Si bien los encargados no tenían el fin de que ocurra ese resultado, les era exigible Un deber de diligencia. sí, Claro, del cuidado de exactamente, exactamente. no siquiera no le era exigible tener el debido cuidado, pero no lo respetaron. Pero a título de qué el reproche. Supongo que el deporte tiene unas reglas de Claro, pero por ejemplo, y acá vamos a una pregunta que es clave, desde la teoría de la participación criminal. ¿Le era exigible realizar una determinada conducta porque ellos detentaban en ese momento una posición de garante? Claro. Esperen. O eventualmente este riesgo se dio por una serie encadenada de errores en la valoración del principio de confianza y no se aplicó una debida diligencia al caso de verificar si el arnés estaba bien colocado, puesta la soga que evita el impacto sobre el suelo, ¿sí? ¿Me explico? Hay varias aristas para analizarlo a esto. ¿Y cómo nadie se dio cuenta? O podemos pensar de que hubo una mano mala que adrede con toda la intención no colocó los elementos de seguridad necesarios para evitar este resultado lesivo. Ahí estamos hablando netamente de un supuesto doloso. Puede ser que también hubo una impericia. Puede ser. Habrá que analizarlo al caso concreto. ¿Cómo obtenemos la respuesta? En un análisis probatorio, desarrollando el proceso penal. ¿Se entiende? Veremos. Vieron que lo habían imputado a la pareja, al novio, no sé si era el marido, novio, qué, y a los que ofrecían el servicio de salto. ¿Eh? En principio a mí se me ocurriría pensar en un delito culposo. En principio. ¿Sí? En principio. Creo que sí, porque cuando Pero le creo que van también estaban a Sí. creo que eran dos hombres. Tres. Se vio el video. Eran tres. Eran tres. Ah, Al levantarla, la soguita cayendo con ella, que le agarraban los pies. claro. pensaba yo en film. Bueno, ahí hay toda una cadena de vinculación de aquellos que no advirtieron. Por ejemplo, ¿puede haber participación criminal en los delitos culposos? Es otra de las preguntas. No, porque todo tiene que tener todo. Exactamente, porque la teoría de la participación criminal exige un actuar doloso, al menos en el autor o en el autor mediato. ¿Se entiende? Porque la persona que autoría mediata mediante el sujeto que realiza la acción lesiva o no realiza conducta o está en una situación de inculpabilidad o de inimputabilidad. Veremos en el caso concreto, ¿se entiende? Pero no se le puede reprochar la conducta porque hay otro que se vale de la materialización o la exteriorización de un tercero para el logro del resultado. ¿Está? Bien. Le toca al profe Dani, me parece. Ok. Claro, bueno, acá están hablando de que hay una responsabilidad por parte de quien presta el servicio, es garante. Analizado en la posición de garante, sí, pero esto en términos quizá de la responsabilidad civil indemnizatoria. Acá estamos analizando un ámbito de discusión penal, de punibilidad de imputación al tipo objetivo y quién es el sujeto activo de este resultado. ¿Eh? ¿Hay participación criminal en el delito culposo? Ya dijimos que no. ¿Sí?
Entonces hay que identificar quién es el que no puso el arnés de seguridad. Pues, yo siempre lo uso de ejemplo al profe Dani. Él era el encargado de enganchar la soga al arnés de la participante. ¿Sí? Y eso ya estaba normado. Por ejemplo, hay reglas. ¿Sí? ¿Cuáles son la división de tareas? Yo era el que cobraba. ¿Sí? Acá la compañera era la que le presentaba el ambiente, el arnés, le explicaba, el salto consiste en esto, podemos regular la altura de caída, la velocidad, bueno, lo que fuera que se pueda regular. Yo nunca salté, soy neófito en esto, no lo conozco, pero el profe Daniel era el que le enganchaba al arnés la soga. La única tarea. Y no la hizo. ¿Y dónde estaba Daniel? Justo Daniel se había ido al baño. ¿Le podemos reprochar el resultado a Daniel? No, porque no estaba. ¿Él tuvo alguna relevancia causal en el resultado? Porque la teoría de la causalidad en los delitos culposos aplica. ¿Se entiende? Y desde el análisis del finalismo, sobre todo, porque lo que se perseguía en este caso era un resultado. ¿Cuál era? La diversión del contratista del que contrató, perdón, el servicio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto de la infracción al deber de cuidado. ¿Quién infringe el deber de cuidado? En este caso, ¿qué? A quien le es exigible. Pero le era exigible, suponete, buenas partes de el personal encargado de preparar a una persona para el salto. ¿Sí? Entonces, evidentemente tiene que haber, por ejemplo, cuando se prepara un avión para el despegue, un avión de pasajeros para el despegue, ¿sí? Hay un doble chequeo por el personal de la tripulación, incluso del comandante, de todas las medidas de seguridad previas al despegue. ¿Sí? Eso se puede, Está normado. se lo puede comparar lo penal con lo civil, también, porque justamente estamos viendo eso. Bueno, desde luego, porque la teoría de la imputación objetiva nace del derecho privado. Responsabilidad del dependiente. Exactamente la responsabilidad del dependiente. Pero acá hay un resultado lesivo Sí, sí. que tiene relevancia jurídico-penal por afectación a un bien jurídico tutelado desde el derecho penal. ¿Está claro hasta acá esto? Bien, entonces esa infracción al deber de cuidado es la que genera la imputación al tipo objetivo por existencia de una infracción penal. Lo que ocurre es que tendremos que analizar en el caso concreto, ¿cómo le va? Buenas noches. En el caso concreto, a título de qué responde. Evidentemente estamos discutiendo un ámbito de responsabilidad culposa o imprudente, no dolosa, porque no hubo una intención manifestada para producir el resultado. Ahora, esa imputación al tipo subjetivo es viable en tanto y en cuanto la infracción al deber de cuidado no esté cubierta por el riesgo permitido, la excede. Vamos al ejemplo de la conducción automotor. Yo les puse de ejemplo una vez, no sé si la última clase o la anterior que estuve acá, que si una persona circula en una ruta nacional a la velocidad que los carteles establecen como velocidad permitida, generalmente son entre 110 y 130. 130 autopistas, 110 ruta, algunas tienen 120. Bueno, la distinción está en la Ley Nacional de Tránsito. Ruta, no autopista, 110 de máximo. Si ustedes circulan a 110 de máximo, en el tramo que va de Yala a León, que no hay autopista, ahí justamente en Yala se termina la autopista. Y ya deja de haber iluminación lateral, ¿sí? A 110 kilómetros por hora, en una noche cerrada con lluvia como la que nos toca ahora, esta noche. ¿Están actuando dentro del límite del riesgo permitido o no? ¿No?
que debería bajar la velocidad ¿Por qué? por las Por las circunstancias. condiciones de visibilidad y las circunstancias de adherencia del pavimento. Entonces, Viene sí, exactamente. Es uno que va hoy en el... en la visibilidad está Se reduce muchísimo porque no hay iluminación artificial en el costado de la ruta, claro. Con doble línea amarilla, claro. Sí, pero supongamos hoy que las dobles líneas amarillas ya están desgastadas y hay lugares donde no se la divisa, sobre todo de noche. ¿Sí? Porque están despintadas, ya están desgastadas, en fin. O rutas que no se les hace el mantenimiento. Ustedes deben extremar el cuidado o circulando hasta 110 están dentro del límite de riesgo permitido. Ok, ¿qué dice la Ley Nacional de Tránsito? Si yo se lo pregunto esto a una persona que acaba de rendir el examen para obtener su carné habilitante para conducir, probablemente no me lo sepa decir, o me lo sepa decir de memoria, pero en la práctica no lo aplica. Le era exigible el conocimiento de estas reglas de disminución de la velocidad dadas ciertas características de la vía de circulación más condiciones climáticas. Por tener Le era exigible por tener un carné habilitante. Sí, porque de repente si conocía todas las reglas y aún se produce un accidente y no tenía el carné, está fuera del ámbito de protección del riesgo permitido. ¿Se entiende? Porque le falta un requisito legal. ¿Sí? ¿Es imprudente? ¿Es negligente? ¿O actuó con impericia? En este caso, no tenía el carnet. Es negligente. hizo mal. Es negligente. Porque está haciendo más de lo que está habilitado a hacer. Correcto. Tenía carnet, conocía las reglas, bajó la velocidad. ¿A cuánto tiene que bajar la velocidad? ¿60 kilómetros por hora? ¿40? ¿30? Supongo que lo baja a 30 kilómetros por hora. No, porque No, hoy puede estar en ruta. infringiendo otra. El límite menor de velocidad está poniendo en riesgo a los otros que circulan. ¿Sí? Evidentemente, si viene un auto a 80, 90, hay alta probabilidad de que lo atropelle por detrás. ¿Se entiende? Entonces, en estas circunstancias, baja la velocidad 60, 70, porque la visibilidad le da, perdón, siente que tiene seguridad porque tiene adherencia, no se cruza a pasar, respeta la doble línea amarilla y se cruza un peatón y lo atropella. ¿Quién se anima a darme una respuesta de si es viable o no una imputación al tipo penal? Acuérdense que dije que está actuando dentro del ámbito de cobertura del riesgo permitido o tolerado, porque la vida en sociedad y sobre todo en ciertas actividades, la actividad es riesgosa en sí misma. Lo que ocurre es que para disminuir esos riesgos se establecen reglas o normas que regulan la actividad para que el riesgo sea menor, baje considerablemente. Circulaba a 60 de noche, llovinando, tenía buenas luces, por el carril se le cruza a alguien que le sale de imprevisto y lo atropella. No, no se lo No, no se les puede decir. ¿Se le puede imputar o no? depende de ser evitable o inevitable. Bueno, una cuestión pericial, sin duda. Pero en principio, ustedes, abogado defensor de esa persona, ¿qué invocarían? Está actuando dentro del ámbito del riesgo permitido. Está cubierta. Sí, bueno, pero Hecho de la la ponderación del derecho es que hay. Pero ahí viene la respuesta a la pregunta que me hizo ella, por eso hice todo este desarrollo. ¿Hay imprudencia de la propia víctima? ¿Hay una puesta en peligro, una auto puesta en peligro riesgosa en la cual la persona asumió la posibilidad de que lo atropellen? ¿Tenía otro lugar para cruzar? Quizá no tenía otro lugar para cruzar. Pero dijo, no, yo soy rápido corriendo. ¿No? A mí esta mañana, la verdad que me llevé un susto importante. Les cuento la anécdota. Doblo por la calle Senador Pérez, eran las 7:26 de la mañana, más o menos. Antes de las 7:30 era. Doblo mi vehículo por la calle Alvear, venía por Senador Pérez y ahí está la escuela Belgrano. A esa hora, mis hijos acababan de bajarse del auto, ya habían entrado al colegio y se me estaba yendo hacia mi oficina. Ya circulando por la calle Alvear a una velocidad reducida, porque no se puede, el que hace tontera
a esa hora seguramente va a cometer un error y va a producir una lesión. Freno, pasan, peatones, te abren la puerta, nadie se fija por atrás, entonces uno tiene que venir con cuidado, muy despacito en primera. Cierra la puerta, empiezo a circular y entre medio de dos autos, una niñita corriendo así. Y había distancia de frenado. Por supuesto me paré arriba del freno y la chiquita pasó, subió a la vereda. Su mamá, que era la que la estaba acompañando, en ese momento estaba de espalda charlando con otra señora. Y bueno, y sí, claro, hay falta, incumplimiento del deber de cuidado, sí, sí. ¿Se le puede exigir a esa nena que conozca las consecuencias de cruzarse una calle sin mirar? Evidentemente no. A la madre sí. ¿Y a mí? Y a mí también. Porque si yo hubiese venido a una velocidad, la velocidad permitida de circulación en una arteria es ¿cuánto? 40. 40. Pero si yo vengo a 40, Pero si hay, esa nena hoy está en el hospital. pero si hay establecidos si hay Baja 20. Baja 20. Perfecta la observación. Yo venía a menos de 20. Porque yo había puesto... Venía en la primera marcha y solo solté el embrague. Entonces el auto desarrolló la velocidad de esa marcha, de esa relación de esa marcha. Ujú. Capaz que yo aceleraba un poquito y no tenía margen de frenada, ¿se entiende? Y supongamos en ese caso si yo lo hubiese tocado a la nena y la lastimé. Por supuesto que estoy escrachado, el auto roto, yo golpeado, soy el asesino de niño en el colegio, eso no hay duda. Pero es una cuestión social. La relevancia jurídico-penal de este supuesto. ¿Cómo se analiza? Con todo lo que yo les conté. La nena sabía que tenía que ir al colegio, entonces tenía que cruzar la vereda, salió entre medio de dos autos que estaban en doble fila, ¿no? Porque esa hora... Es más, yo siempre, fíjense, esto es un comentario al margen, siempre renegaba de esos papis o mamis que detienen el tránsito pegaditos al cordón del lado izquierdo y los chicos se bajan por la puerta del lado izquierdo y bajan directamente a la vereda. Y uno termina razonando al revés. Dice que es una práctica totalmente desnaturalizada que va en contra de todas las reglas de tránsito. Pero aumenta la seguridad en los niños. ¿Detiene el tránsito? Sí. ¿Uno se tiene que aguantar el bocinazo del de atrás? Sí, evidentemente. Pero eso evita ese cruce. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo los usos y costumbres van corrigiendo ciertas prácticas habituales. Porque antes, ¿qué se hacía? Se dejaba el auto en doble fila. Y vaya uno a saber cuándo salía el auto y el que estaba bien estacionado no podía salir y el otro no tenía lugar de paso y en el medio los chiquitos que se cruzan entre medio los dos autos que están en doble fila. Entonces es imposible verlos y es inmediato el cruce. ¿Se entiende? Esa regla no está prevista en la Ley Nacional de Tránsito. Esta de frenar y que se bajen los chicos. Si hubiese un policía de tránsito, ¿es merecedor de una sanción? Sí, por obstrucción al tráfico, a la fluidez del tráfico, claro. ¿Sí? ¿Se podría aplicarle una multa? Claro. Ahora, queda fuera del ámbito punitivo del derecho penal o sancionatorio del derecho penal. Porque es extraño. Ok, sigamos. La infracción al deber de cuidado del riesgo permitido. La imputación objetiva del resultado está dada en función de que las dos respuestas anteriores sean negativas. ¿Actuó dentro del riesgo permitido? No, lo excedió. ¿Hubo una infracción al deber de cuidado? ¿O actuó dentro del ámbito del deber de cuidado? No. La consecuencia es la imputación al tipo objetivo. ¿Sí? Entonces empieza el análisis que va a terminar en un reproche del resultado en relación a la conducta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendiste? Porque te veo ahí callado, recalculando. Cosa que me quedé pensando recién Sí. que usted dio ¿Qué sería? del hombre este que va en el auto y atropella a la persona que se le cruza. Bien, ¿cuál es tu duda? Con todo lo que vengo diciendo, ¿verdad? Me resonó esto que usted acaba de decir porque decía, estaba leyendo acá la previsión de imprudencia del tercero.
de la casa. De la propia víctima. Eso, claro. Y acá en este caso no se le puede reprochar el debido cuidado a esta persona si la imprudencia del tercero. Si la imprudencia del tercero es de... A ver, la concurrencia de imprudencias están vinculadas a la imputación, o sea, el resultado de la imputación va a estar relacionado al disvalor del resultado, porque el desvalor de la acción ya está constatado en ambos sujetos, ¿ok? Pero en la ponderación del resultado lesivo, veremos cuál tuvo preponderancia tomando como punto de análisis la lesión. ¿Cuál es el bien jurídico lesionado? Porque evidentemente nosotros podemos hablar objetivamente que hubo una lesión al bien jurídico patrimonio Claro, el o vehículo, daño por el vehículo que terminó abollado, con un vidrio roto o lo que fuera, pero se va a poner a mal. pero en la comparativa evidentemente tenemos una lesión física de una persona que tiene quebrado un brazo, Si supongo. se muere el derecho a la vida. No, no, sin duda, no hay discusión, no hay posibilidad de discusión alguna. Entonces, en ese caso se va a ponderar qué bien jurídico Bueno, está más pero cuidado. además, en la infracción al deber de cuidado, la comparación o la ponderación está en relación a cuán excedido estuvo, y ahí ya vamos al disvalor de la acción, a cuán excedido estuvo la conducta en función del riesgo permitido. Cuánto más allá del límite de cobertura. Porque tiene un piso. Hasta acá te cubre. De acá para allá no. Pero además esto tiene correcciones. Estaba lloviendo, era de noche. Estamos acá. Estaba cubierto por el riesgo permitido. Desde la letra de la ley sí, pero desde la materialidad del acto no. Estaba excedido. Tendría que haber estado más abajo. Y Se si va la corriendo. persona estaba bajo. Se excluye. Porque, por ejemplo, y ahí está buena tu pregunta, porque en los accidentes, sobre todo en los delitos culposos en accidente de tránsito, el legislador ha modificado el Código Penal estableciendo aquellos supuestos de culpa grave que escapan al dolo eventual, ¿no? Si estaba bajo los efectos de sustancia estupefaciente o consumo de alcohol, hay un incremento punitivo en la escala penal sin que esto se convierta en doloso, siempre dentro del ámbito de la culpa. ¿Sí? Pasa, el ejemplo más claro es aquel en el que un chofer de un transporte de pasajeros conduce bajo los efectos de alcohol o de estupefaciente y produce un accidente. ¿Se entiende? Entonces, acá el reproche se aumenta en la escala punitiva, porque así lo prevé el legislador. ¿Sí? También tiene límite, porque la Ley Nacional de Tránsito establece, no para el caso de los profesionales de la conducción, sino para el ciudadano común, un límite de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre. Y eso no colisiona con la normativa local que tiene tolerancia cero, pero no modificó la Ley Nacional de Tránsito. ¿Se entiende? Es solo a los fines sancionatorios de multa. Pero la Ley Nacional de Tránsito dice otra cosa. ¿Y cuál es el principio rector en derecho penal? El favorecedor de la duda, el de inocencia y todo gobernado por el pro homine. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál aplicaríamos ahí? Si fuéramos abogados defensores, sin duda. El que tolera 0,5 y no lo otro. El de tolerancia cero no nos estaría conviniendo, ¿verdad? ¿Se entiende todo esto por ahí? Resulta chocante lo que estoy diciendo. Sí, te escucho. Tanto, digamos, un delito penal, ¿no es cierto? Si solamente nos remitiríamos a una multa, ahí se tendría en cuenta el ámbito provincial. Claro, no, sin duda, sin duda, sin duda. Pero pongamos otra cosa, para ver si se violenta o se infringe el principio que impide la doble punición por el mismo hecho. Resulta que vos chocás, te llevas por delante a una persona, la lastimás y vos venías con 0,5, como 0,4 de alcohol en sangre al momento del dosaje. ¿Sí? Y viene seguridad vial y además de secuestrarte el auto, de imputarte una fiscalía, te aplica la multa y te retiene el carnet.
análisis para ustedes que respetan el garantismo penal. Bien entendido, desde luego, ¿no? Porque en los ámbitos del periodismo y en algunos sectores denostan el garantismo penal. Pero nuestra Constitución es garantista. Sí. Bien, sí, habría una doble punición, dice Gabriela. Correcto. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, un segundo. Y ya estamos para empezar con el otro. Y si no hubieran pasarelas, entonces una. Estamos complicados. Hubo una filmación así que pasó con el señor, con el muchacho. Viven pasando. Por medio. Realmente en Palacio de hecho eso. La pasada vieja que se llamaba. Hay un último tema en el programa, en la unidad. Habla los delitos calificados por el resultado del sistema de responsabilidad versaria in re ilícita. Ah, Noelia está pidiendo que suban la grabación de las clases. Tengo entendido de que eso se habían encargado. No sé qué te dijeron a vos, Dani. Sí, o sea, no sé en qué fecha en particular, porque estoy subiendo todas. ¿Alguna fecha en particular? Daniel me está diciendo que está en toda su vida. ¿Cómo? Está subido. Ah, mira. Ah, sí. Hasta el 18 de mayo están subidos. Bueno, dale, vaya, contestar. Bueno, ya le vamos a pedir a los chicos de abajo que la suman así están en condición. Bueno, a ver, acá hay doctrinas, por ejemplo, en el derecho italiano, donde nace este concepto del versario in re illicita, implica que el autor se hace responsable de las consecuencias mediatas o fortuitas que ocurran a partir del resultado lesivo. ¿Sí? Cuando en rigor de verdad el derecho penal argentino esto no lo admite, justamente porque el principio de culpabilidad impide atribuir los resultados que no tienen una vinculación causal, pero que sobre todo no están alcanzados por la manifestación dolosa o culposa de la conducta. En términos sencillos, no se puede punir o castigar un resultado fortuito o imprevisible solo porque el autor cometió un delito previo. ¿Estamos? Es decir, las consecuencias accidentales o casos fortuitos no están cubiertas por el nexo causal, no forman parte del nexo causal. ¿Mm? Tampoco hay tipicidad. ¿Cómo? Tampoco hay tipicidad. Claro, exactamente. Bueno, hacemos una pequeña pausita. ¿Cómo digo? Versare in re illicita. Bueno, volvemos. Vamos con concurso de delitos. ¿Sí? Me dice el profe Dani que él había abordado algo de los delitos omisivos. ¿Se acuerdan algo? ¿Sí? Bueno, va a haber material en la plataforma, exacto, gracias. Pero vamos a algo que no hemos hablado nunca todavía, que es de concurso. A ver, la unidad y la pluralidad de conductas son circunstancias o situaciones que no pasan inadvertidas al derecho penal. Hablamos de unidad o pluralidad de conductas en el marco de una infracción penal, aquellas que tienen relevancia jurídico-penal. Supongamos que el ejemplo que usamos de aquella persona que coloca una bomba en un avión con la intención de causarle la muerte al profe Dani, que es mi conejillo de India para todas las clases. Pero resulta que el profe Dani viaja en el avión junto a 200 pasajeros más. ¿Sí?
Acá despega el avión, estalla el artefacto explosivo, vuela, no, se destruye el avión y se mueren todos los pasajeros. Sí, evidentemente estaba volando. Eh, Y resulta que yo soy el autor de la muerte de él, pero de la muerte de todos los otros también. Entonces acá hay una unidad de acción, hay una sola conducta, pero hay pluralidad de resultados. ¿Ok? Bien. Todos esos resultados individualmente corresponden a un delito de homicidio. ¿Sí? Alguien tiene que responder por eso, ¿verdad? ¿Quién responde por esto? El que puso la bomba. Yo. Correcto. Resulta que esta pluralidad de resultados concurren respecto de una misma conducta a producir o provocar la reacción punitiva del Estado en mi contra. ¿Cuál sería la escala si nosotros establecemos que el delito de homicidio, tomemos la figura del homicidio simple, esto no es un homicidio simple, es un homicidio agravado, pero tomemos la escala temporal del homicidio simple que establece 8 de mínimo, 25 de máximo. ¿Sí? Y resulta que murieron 200 personas. ¿Está bien que el reproche penal se mantenga entre 8 y 25 o se deben sumar todos los resultados a la única conducta? ¿Alguien tiene el código penal a mano? El 53. El 54. Por favor. Cuando un delito trayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que equipare pena mayor. Ok. No hay relevancia que sean 5 muertos. O 10, 200. 200. Ok. Entonces, nos mantenemos en la escala de una conducta, varios resultados. ¿Sí? Acá la situación está en que se da, por ejemplo, en una misma conducta una pluralidad de resultados que concurren de manera ideal, ¿sí? O formal, desde la letra de la ley. Pero el derecho penal le resulta relevante la conducta infractora al tipo penal. Y el principio de culpabilidad establece justamente la posibilidad de atribuir al resultado la infracción con la respuesta punitiva que se realiza justamente a nivel de la culpabilidad. Distinto es el caso cuando una persona realiza varias conductas independientes entre sí con la producción de varios resultados. Esto es lo que se llama concurso real. Vos tenías el código, ¿verdad? ¿Podés leer el artículo que sigue? 55. Sí. Según ley 25.928, cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Ok. Sin embargo, en esta suma no podrá exceder de 50 años de reclusión oficial. Ok. Establece un tope en la suma aritmética de los máximos, estableciendo que la escala penal para los diversos hechos tiene que ser unificada. Se tiene que establecer una respuesta punitiva única al determinar en la sumatoria de hechos, la sumatoria es de las escalas por los diferentes hechos, para establecer una sola escala penal y en función de ese resultante que el juez
luego de la declaración de responsabilidad en el hecho, tenga una pauta en la escala para aplicar los artículos 40 y 41 y valorar cuál es la pena a asignar al caso concreto. Esto en cuanto al reproche o a la respuesta punitiva, pero en cuanto a la determinación de los hechos, en cuanto al concurso real o concurso material, están dados en función de que la persona ha realizado diversas conductas independientes entre sí. Entonces, ¿Algún ejemplo concreto? ahora vamos. Suponte que una persona a la mañana se levanta, sale y roba un auto. Con ese robo del auto se traslada a otro domicilio y mata a una persona. ¿Ok? Después de matar a esa persona, entra a un banco o a una joyería y sustrae elementos de valor. ¿Ok? Y con el mismo auto robado se va al aeropuerto y pone la bomba que después le produce la muerte a todos los pasajeros. ¿Hay un vínculo entre todos esos hechos? No, se le ocurrió salir a delinquir y infringir todo el Código Penal. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos homicidio, robo, tenemos Secuestro. ponele que haya secuestrado a alguien, y vamos a ver las escalas punitivas de cada delito en particular. Pero este ejemplo por ahí a ustedes les puede traer confusión, que generalmente se las trae incluso a la gente que ejerce el derecho penal, en que el concurso real está dado también sin consideración al momento del hecho. Porque, por ejemplo, hoy a la mañana se levantó y robó un auto. La semana entrante robó la joyería. Al día siguiente del robo de la joyería, le disparó a una persona y la mató. ¿Se entiende? Entonces, son hechos independientes cometidos por la misma persona, pero no tiene que haber una línea de tiempo que te permita conectar un plan criminal, sino que son independientes. Cada hecho en particular genera el inicio de un trámite procesal individual respecto de esa misma persona. Porque ¿qué pasa si el hecho del robo fue en San Pedro? El homicidio fue en Perico, ¿sí? El robo de la joyería fue en San Salvador. Claro, entonces tenemos las cuestiones de la competencia territorial, sancionado con una misma especie de pena, pero no estamos hablando de delitos federales, a donde puede haber incluso una discusión sobre quién tramita cuál, y en este caso tendríamos la situación de que se lo condene. Supongamos que además cometió un delito o una infracción a la ley penal de estupefacientes, ¿sí? Distinta del narcomenudeo, y cae en jurisdicción federal. Y también se lo somete a proceso en jurisdicción federal y llegan a una condena en jurisdicción federal más la condena en jurisdicción local. Se hayan o no acumulado los legajos para un único juzgamiento y un solo pronunciamiento que asigne una respuesta punitiva del Estado en contra de esta persona. No pasa los 50 años. Claro, en el caso de que se acumulen los legajos, se unifique el juzgamiento y se determine una escala punitiva por la sumatoria del máximo, cuyo tope es 50 años, y el mínimo de la escala es el mínimo mayor de los delitos. Supongamos en este caso el mínimo mayor sería el del homicidio, que tiene una escala de inicio en 8 años de prisión. ¿Se entiende? Y evidentemente en las sumatorias seguramente sobrepasa los 50 años del tope, nos frenamos en el tope de 50 años. Entonces, ¿cuál es la escala punitiva para el concurso real de este ejemplo? 8, 50. En ese margen los jueces van a tener que determinar cuál es la pena ajustada al grado de culpabilidad o de reprochabilidad de esta persona. Pero ¿qué pasa con el delito que quedó fuera, que fue condenado en la justicia federal? ¿No produciría una especie de perjuicio en cuanto al tiempo de cumplimiento de la pena? Y acá ya nos metemos en cuestiones de ejecución de la pena privativa de la libertad. ¿Qué ocurriría en este caso si en la jurisdicción federal, en la justicia federal, se lo condena a 5 años de prisión?
Y resulta que gracias, en el concurso de estos delitos se lo condenó a 20. No pudimos aplicar la regla de concurso para el juzgamiento de esta persona, pero eventualmente en el trámite de ejecución penal se puede producir lo que se llama unificación de condenas. ¿Sí? Pero acá tenemos un inconveniente porque en marzo del año pasado se modificó el artículo 50 del Código Penal en cuanto a la declaración de reincidencia de una persona. ¿Querés leerlo, por favor? Eh, Reincidencia según la ley 27.185. Se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada 2 o más veces por una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición. No dará lugar a reincidencia la pena impuesta por delitos Amnistiados. o los cometidos por menores de 18 años de edad. Ok. ¿Sigo? Sí. La pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando, desde su cumplimiento, hubiera transcurrido un término igual a aquel por el que fuera impuesta, que nunca excederá de 10 años ni será inferior a 5 años. Ok, entonces la reincidencia tiene un efecto negativo, si se quiere, dentro de los supuestos de declaración de responsabilidad y asignación de pena cuando existan dos castigos asignados a la misma persona y se trate de que al menos la primera haya pasado en autoridad de cosas juzgadas, sentencia firme, que ya no admita la posibilidad de un recurso, es decir, que no pueda ser revisada por tribunales de revisión o eventualmente un recurso de inconstitucionalidad que en caso de ser admitido podría modificar o anular esta sentencia. Cuando esto ya se cumplió, la sentencia queda firme. Entonces tiene dos condenas. La reincidencia tiene dos efectos. En cuanto a que necesita, en el trámite de ejecución de la pena privativa de la libertad, aplican las reglas de una ley nacional que es la 24.660, que es la ley penal la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. Esta ley establece criterios de unificación de condenas. Y hoy los criterios de unificación de condena han pasado de tener un método composicional en el cual se hacía un mix entre las dos condenas, se valoraban circunstancias de reinserción social, de avance en los trámites o las fases de ejecución de la pena privativa de la libertad, a un modelo de unificación aritmética por sumatoria. Entonces, si tenemos 20 años en una y 5 años en la otra, ¿cuál sería el resultado? 25. ¿Se entiende? ¿Iría en perjuicio o no? Descontamos el tiempo ya cumplido, estaba en distintas fases. Y además la declaración de reincidencia impide acceder al beneficio de libertad condicional en el último tercio de la condena. Con lo cual se van perdiendo beneficios a los cuales uno podría acceder por la multiplicidad de infracciones penales. Pero bueno, me detuve en hablar de esto, pero volvamos a lo que nos interesa, que es los concursos de delito. Por multiplicidad de conductas que infringen la ley penal, una conducta con unidad de resultado o pluralidad de resultados. No hay problema en analizar cuando hay una conducta con un resultado, ¿sí? Se trata de un delito. Si hay varias conductas con resultados individuales o varias conductas con múltiples resultados, lo relevante para el derecho penal es la multiplicidad de conductas en cuanto a la determinación o posibilidad de establecer una escala punitiva. ¿Sí? Pero además tenemos supuestos en los que se da en apariencia la concurrencia de
infracciones penales, en apariencia. ¿Sí? Y acá vamos a los principios de subsunción o absorción. Hay conductas que en principio tienen la apariencia de infringir un tipo penal, pero son absorbidas por otro más específico. Por ejemplo, los supuestos de cohecho y cohecho agravado. Cuando la condición del sujeto que lo comete reúne ciertas características para ser absorbido por un tipo penal distinto, en el caso del agravante. Por ejemplo, el cohecho de un juez. El prevaricato es otro de los supuestos que podrían caer en esto. El concurso aparente no trae consecuencias en cuanto a la escala punitiva, porque quedan absorbidos por una figura típica. Entonces la respuesta punitiva es la aplicable al resultado del tipo penal aplicable o vinculado a la conducta realizada por el agente. Y luego tenemos que analizar el caso de los delitos permanentes y el delito continuado. A ver, vamos a definirlo a partir del ejemplo. El delito permanente corresponde a aquellos supuestos en los que se mantiene vigente la infracción al tipo penal desde el momento del inicio de la ejecución de la conducta hasta la finalización de la misma. Un secuestro, por ejemplo. El delito se mantiene en su ejecución, o sea, está siendo cometido mientras dure la situación del secuestro, de la privación de la libertad de esta persona, de la víctima. ¿Cómo? Como que se va actualizando, digamos. No es que se actualiza, se mantiene en el tiempo. ¿Se entiende? Exacto. Dura el delito, o sea, se mantiene en situación de comisión mientras la persona está privada de su libertad. ¿Cuándo se agota este delito? Cuando dejó de estar privada de la libertad o en el caso del secuestro seguido de muerte, cuando se produce el fallecimiento de la víctima. Y el delito continuado es aquel que tiene pasos de ejecución de manera reiterada, sucesiva, a partir de un plan. Por ejemplo, aquella persona que, ustedes lo van a encontrar en el libro con este ejemplo, el cajero del banco que quiere robar 1.000.000 de pesos al banco, pero sustrae todos los días un monto fijo de 10 pesos hasta llegar al 1.000.000. ¿Ok? Entonces, en principio ustedes podrían pensar, pero está cometiendo un robo por cada día o un hurto cada día. Pero como se trata de un plan único para llegar a un resultado final y se mantiene el mismo patrón de conducta de manera sucesiva, ininterrumpida, lo que ocurre acá es que la valoración se hace en función del delito continuado. Y la respuesta punitiva, yo les pregunto a ustedes, ¿estará dada en función del análisis de cada hecho individual o se toma como una conducta que se materializa en forma escalonada? Y a los fines punitivos, ¿es distinto al concurso real? Porque este es aparente. No, este no es aparente, este es un delito continuado, ya no escapa a las reglas del concurso. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el plan está en obtener un monto determinado. Bueno, pero
Hay un solo delito, no hay diferentes delitos. Bueno, por eso, pero podríamos pensar que se trataría en principio de un concurso real. Pero no sería Pero un solo insignificante, ¿no? Porque si le está sacando solo al banco 10 pesos todos los Está días. bien, hoy con el valor de cambio de 10 pesos, pero supongamos que le saca todos los días 10.000 pesos. Un billete de 10.000 todos los días. ¿Ya empieza a ser relevante o no? Un poco más que 10. Y es un poco más que 10 pesos, claro, pero para llegar a 1.000.000. Claro. Y con 10.000 pesos al millón va a llegar más rápido que si sustrae 10 cada día, sin duda. Correcto. ¿Mm? ¿Pero por qué? Para burlar el sistema, para que no se dé cuenta el banco, para que en las medidas de control esto no despierte una alerta Claro, y pero, pase desapercibido. a ver, al ser un monto mínimo va a llegar un punto donde se va a concretar ese delito que quería hacer y se va, Te va a llegar a los resultados. claro, se va a llegar al resultado y va a ser justamente el delito ese que está clamado, por ejemplo, si roba, o sea, roba 10, roba 10, roba 10, roba 10, Sí, claro. concurrentemente va a llegar a, no sé, 1.000.000 y ponerle, si le hablamos un ejemplo, sé, no sé, a ver, el Estado, ponerle, Sí. va a llegar a ser un delito ya de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando se con plata de esto? No sé. Nada, como desfalco. Fraude en perjuicio de la Fraude. administración pública. Puede ser. Fraude. Acá me está preguntando Fernanda, dice, o el caso de una mucama que quiere robar un collar de perlas y todos los días roba una perla hasta lograr tener el collar valioso. Sí, eventualmente. Lo que pasa es que si vienen a revisar a dónde está el collar, es más fácil darse cuenta que te están faltando perlas a darte cuenta que te están faltando 10.000 pesos en la contabilidad de un banco, ¿no? Pero sí, claro, claro. Puede pasar, por ejemplo, en el plan criminal en el que te quieren robar algo, en caso de del servicio doméstico, que te lo van escondiendo. Entonces esperan a ver si alguien se acuerda y no lo reclama. Che, se me perdió, ponele, un reloj, pero no aparece, no lo viste al reloj y vos trabajás en mi casa y soy la persona encargada del servicio doméstico. No, usted sabe que no lo habrá puesto en su mesa de luz, te tira y vos vas a la mesa de luz, abrí, ahí estaba el reloj, muchas gracias, me debo haber olvidado y vos estabas seguro que lo habías guardado En otro lado. en la caja fuerte, ponele, de tu casa, ¿sí? Entonces te esperan hasta que nadie lo reclama, listo, entonces hacemos la sustracción. Lo que ocurre es que acá no hay un plan, pero son hechos que no entran en el ámbito de infracción Claro, típica, no son- ¿se entiende? Porque son actos preparatorios. ¿Se entiende? Hasta que no se dé el resultado. Hasta que no hay un desapoderamiento real, no se cometió el delito. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, porque en el caso, por ejemplo, de los 10 pesos no le voy a reclamar. Claro, sería el robo hormiga, dice acá Flores. Sí, claro, el robo hormiga, sin duda. El ejemplo que usted daba con el tema del caramelito, que uno sacaba un caramelito. Eso, todos los días, y bueno, parece insignificante, como acá dice el compañero, pero en rigor de verdad, cuando vos pones y sumás todo eso, te diste cuenta que Ya te falta la sustracción es significativa. ¿Se entiende? Pero podríamos pensar, por ejemplo, de que la conducta individual, a ver, sería un concurso real robar hoy, volver a robar la semana que viene. Estamos hablando del mismo delito, pero robamos autos o robamos autopartes, ¿sí? ¿Se podría considerar como un plan criminal para lograr un objetivo y tomarlo como delito continuado o podríamos hablar de un concurso real? Yo ya les dije la palabra clave. Pero sí sería de concurso ya porque... Real, real, porque son varios hechos independientes entre sí. ¿Sí? Se sumarían las penas en sus máximos y se tomaría como mínimo el mínimo mayor. Pero si se tratara del mismo delito sancionado con la misma escala punitiva, el mínimo va a ser siempre el mismo. El máximo va a ir aumentando por la sumatoria hasta llegar a un tope de 50. Pero si la sumatoria no nos da 50, tomamos el resultado como escala máxima. ¿Te está generando duda? Sí. Dice que el concurso real son delitos independientes. Sí, En el tiempo y en el espacio. sí, Y delitos continuados, hay un plan, un patrón. claro. Pero a su vez usted dice que si todas las semanas yo Robo. robo un auto, Sí, pero yo mañana te robé el auto a vos.
Esta noche se lo robo acá al compañero. Pasado mañana se lo robo a él. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Y Bien. supóngase que yo robo un auto semana a semana de una misma concesionaria. Ahí sería un delito continuado. No por la relevancia en cuanto al bien jurídico. ¿Se entiende? Porque son, a ver, son bienes jurídicos perfectamente individualizables. ¿Sí? Ustedes, por característica, el dinero es un bien fungible. ¿Sí? Puede ser individualizado, sí, pero en realidad a vos te da lo mismo un billete de 10.000 pesos con el número 100 al billete de 10.000 pesos con el número 10.000. ¿No? Te da exactamente lo mismo, porque es fungible. ¿Se entiende? Pero no es lo mismo que te roben una camioneta Toyota, un auto Toyota, un camión Toyota. Lo único que se mantiene inalterado es la marca porque el concesionario es de la marca en particular. Pero vos estás robando distintos bienes que impactan de distinta manera. ¿Sí? En cuanto al daño, a la lesión, al bien jurídico que esto provoca, ¿no? Bien, yo quería ser claro en esto. A ver, vamos a pausar esto.